poder y sin autoridad. Todo lo que quiera perturbarnos mientras estamos aquí, Señor, nosotros lo declaramos sin poder y en el nombre de Jesús de Nazaret, porque ahora enviamos ángeles, enviamos ángeles a ese lugar, a nuestra casa, a lo que quedó pendiente, enviamos ángeles. El Señor dice que están a nuestra disposición. Dígale, envío ángeles allí donde está, eso que necesito resolver, Señor, mientras yo recibo la palabra en paz. El Espíritu Santo de Dios obrará en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y a su nombre. A su nombre. A Jesucristo. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga muy poderosamente. Amén. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Romanos. Libro de Romanos, el capítulo 3. Gracias, Señor. Mientras encuentra la palabra, dele gracias a Dios y pídale que el Señor sea hablándole a su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos. Gracias, Señor. Romanos capítulo 3. Gloria al Señor Jesús. Gracias te damos, amado Dios, Señor, por esta primera semana, Dios mío, de este año, Señor, que nos has dado tu bendición, tu ayuda, Señor. Nos has dado la victoria. Amén. Romanos capítulo 3, verso 21. Dios le haga a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. Romanos 3, 21 al 26 dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Para todos los que creen en Él. Amén. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Amén. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Recibimos. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Nosotros somos los de la fe de Jesús, Señor. Somos los que somos justificados por esa fe y por esa preciosa sangre que fue derramada. Gracias, Señor, por ser nuestra propiciación, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amado Dios, te damos gracias. Abre el entendimiento, la iluminación, discernimiento en la palabra en el nombre de Jesús. Atamos, ligamos, encadenamos una vez más todo pensamiento contrario, todo pensamiento distraído, todo bloqueo mental en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu contrario, todo espíritu de carne, nosotros declaramos sin poder en el nombre de Jesús, porque vamos a recibir esta palabra y la vamos a entender en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden acomodarse los amados, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. El tema es: la salvación ni se compra ni se gana. ¿Cómo es el tema? La salvación ni se compra ni se gana. Así es, si no se compra ni se gana, tampoco se puede vender. ¿Cierto? Pero para entender la salvación, que es por la justicia de Dios, tenemos que entender qué es la justicia. La justicia de Dios es darle a cada quien lo que se merece, según su santidad. No según el concepto de la justicia humana, sino según la santidad de Dios, a cada quien le dará lo que merezca. Pero ahí es donde hay un problema, o donde había un problema, que en la justicia de Dios dice: no había ni uno bueno,
No había quien hiciera lo bueno, ni uno solo. Entonces, ¿qué merecía todo ser humano según la justicia de Dios? Nada. La condenación. Por eso vamos a ver el primer punto, que es justificando lo injustificable. Bendito mi Cristo. Justificando lo injustificable. Surge una pregunta. ¿Cree usted que se merece la salvación? No. ¿Qué dicen los demás hermanos? La salvación no la merecía. No. No la merecía. ¿Cree usted que se merece la salvación? Nosotros no merecíamos la salvación. No merecíamos la salvación. Porque somos justificados por el Señor. Amén. No porque hubiéramos hecho algo que mereciera que el Señor perdonara nuestros pecados, que el Señor nos librara de la condenación eterna. Somos justificados por el Señor. Romanos 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo hemos sido justificados? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Es que Dios. nosotros vinimos a tener paz con Dios. Amén. Gracias, Señor. Por eso en el pasaje inicial dice que esta justicia estaba allí manifestada a través de los profetas y de la ley, de que iba a venir el Mesías, el Redentor del mundo. Y esa justicia es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay diferencia, no importa quién sea, blanco, negro, no importa si es rico, pobre, no importa. Dice, no hay diferencia, es para todos los que creen en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Anciano, niño, joven, para todos. Gloria a Dios. Y en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué tuvimos que dar? ¿Qué tuvimos que pagar? Nada. Gratuitamente por su gracia, por su sangre. Nos ha redimido por medio de Jesucristo. Y Él ha sido la propiciación. Bendito sea el nombre de Dios. En el capítulo 1, en el verso 16, 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Y ese poder es para algo especial, dice, para salvación. Poder de Dios para salvación a todo el que cree. Amén. A todo el que cree, sin acepción de personas. El que cree puede ser salvo Gracias, Dios mío. por el poder de Dios, Gracias, Señor. por el Evangelio. Gracias, Espíritu Santo. Dice, al judío primeramente, pero también al griego, Gloria a Dios. al gentil y al judío. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Gloria a Dios. Es por fe que alcanzamos esa justicia. Amén. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque creemos en Él, somos justificados. Solamente por creer en Él. Tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Aunque nosotros éramos malos, muchos más que malos, perversos, merecedores del castigo eterno, merecedores del infierno, quién sabe cuántas veces, por la maldad en que nacimos, el Señor nos ha justificado a través de su precioso Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 5, versículos 6 y 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Gloria a Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿cómo éramos? Pecadores. Cristo murió por nosotros. Amén. Gloria a Dios.
lo malo que hubiéramos sido, fue a la cruz a morir por nosotros. Fue la propiciación Gloria a por Dios. nuestros pecados. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Por eso ahora somos salvos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No porque hubiéramos hecho algo bueno, o no porque en este tiempo hagamos algo bueno, porque todavía cometemos pecado, todavía fallamos. Así es. Sin embargo, por la justicia de Dios, que nos fue dada a través de Jesucristo, somos salvos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 9 del capítulo 5. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos ya justificados. Amén. Dígale que tiene a su lado, somos ya justificados en la sangre de Jesucristo. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder. Amén. La sangre de Cristo tiene poder. Y no hay nada que pueda en contra de la sangre de Cristo. Amén. Porque ya estamos justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Qué lindo. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Por un Señor. solo hombre, mire, por un solo ser humano, toda la humanidad cayó en desobediencia y en pecado. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por un solo hombre también toda la humanidad tiene el privilegio y la oportunidad de poder ser salvo. Y ese hombre es Jesucristo. Amén. El mismo Adán. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. En el capítulo 4, versos 7 y 8, dice lo siguiente. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Bienaventurado el varón o la mujer a quien Dios no inculpa de pecado. Esa bienaventuranza estaba revelada en los Salmos a través de David, donde Dios iba a pasar por alto esas iniquidades, esas ofensas. No le iba a culpar al ser humano por haber pecado. Tremendo. Por eso dice la palabra en Efesios 2:8, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la fe es un don de Dios. Amén. O sea que, ¿qué hicimos? Nada. Porque ni siquiera la fe de creer en el Señor Jesucristo es nuestra, sino que es un don de Dios. Tremendo. Dios lo hizo todo Amén. para que el hombre pueda ser salvo. Amén. Si el hombre se condena es porque quiere. Pero Dios ya lo hizo todo. Nos ha dado la fe para creer en su Hijo. Amén. Hizo el sacrificio expiatorio por nosotros. Amén. Nosotros no tuvimos que, ni tenemos que sacrificar un animal, ni hacer nada, ni darnos golpes, ni subirnos para ningún cerro latigándonos, porque ya el Señor Jesucristo pagó el precio Gloria a Dios. para justificarnos delante del Gracias, Padre. Señor. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Gloria. Con Jesucristo. Victoria eterna. Gracias, Señor. Leamos lo que dice Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Mire, se necesita fe. Una persona no se puede quedar esperando que Dios lo salve si no tiene fe. Porque dice que lo que no procede de fe es pecado. Ayúdanos a creerte cada día más. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso los discípulos le pidieron al Señor, aumentanos la fe.
no por obras, para que nadie se gloríe. Ayúdanos a creer. No por obras, no hay que hacer nada. Hay personas que piensan que tienen que hacer algo para poder alcanzar la salvación. No tienen que hacer nada. Lo único que tienen que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice en el libro de Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Solo hay que creer, hermano. Amén. ¿Será tan difícil creer? Si el mismo Señor nos da la fe para creer. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Todo está dado. La salvación ni se compra ni se gana. Y tampoco se vende. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Todo está dado. El primer Adán, el primer hombre, entró el pecado en el mundo. Y entró, aparte del pecado, entró la muerte. Muerte física, muerte espiritual. La muerte eterna. Entró con el pecado del primer hombre. Muerte física porque murió, vivió muchos años, como 900 y algo, pero murió. Espiritualmente murió porque perdió la comunión con Dios. Dios mío, guárdame. Y eternamente murió porque no fue salvo. 3 muertes entraron ahí. Pero por el segundo Adán, el Señor Jesucristo, vino la gracia y vino la salvación. Amén. Gloria a Dios. Porque no había que hacer nada. No había que hacer nada para ser salvo. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 12 del capítulo 5 de Romanos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Leímos allí en la cita inicial: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado. Así es. Hasta el niño ha pecado. Así es. Porque ha dicho alguna mentira, porque se ha cogido algo a escondidas. Bendito sea Dios. Todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de Moisés, antes de la ley, también había pecado, porque ya Adán había pecado, y a través de Adán vino el pecado para toda la humanidad. Pero antes de la ley, nadie sabía qué era pecado y qué no era pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Después de Adán hubo gente que no pecó. Tremendo. Hubo Noé, ¿cierto? No pecó, pero también murió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué si el pecado trajo muerte, por qué aún aquellos que no pecaron también murieron? Murieron creyendo en una esperanza de redención. Amén. Esa es la diferencia. Gracias, Dios. No murieron consumidos por el pecado, sino que murieron en una esperanza de salvación que le fue dar al hombre desde el principio. Amén. Gloria a Donde Dios. Dios dijo: ella, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba la promesa de redención. Ahí mismo, cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, se dio una promesa de salvación. Gloria a Dios. Y cuando vino Cristo, cumplió esa promesa, y aquellos que murieron esperando esa redención fueron salvos. Por eso Cristo descendió a lo más profundo y los rescató. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ya no Gracias, están allá, Señor. ya fueron rescatados, Amén. porque ellos estaban esperando esa redención. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el verso 15: pero el don, o sea, la justificación, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más los muchos
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, hubo un tiempo donde no se inculpaba de pecado, pero de todas maneras moría. Vino la ley y la ley trajo el conocimiento de lo que es pecado. La palabra, por medio de la palabra de Dios sabemos que es pecado. Mucha gente tiene duda de lo que es malo y de lo que es pecaminoso, pero cuando va a la palabra de Dios, cuando viene el conocimiento de la Biblia, sabe que es pecado y que no es pecado. Es más, en la conciencia de muchos saben que es malo y que no es malo. Porque el hombre es dado al pecado desde su nacimiento, porque venimos de esa descendencia de Adán. Se viene con esa tendencia. Al niño se le dice, no meta el dedo ahí, no meta el dedo. Mientras no lo está viendo, no lo hace, pero después va, ¿por qué dice que no meta el dedo? Ahí lo mete. Hay una tendencia a la desobediencia. Y por la palabra de Dios nos da conocimiento. La ley hizo abundar el pecado y la muerte porque descubrió lo que era pecado. Hasta que vino Moisés, muchos no sabían que era malo, que era bueno, solamente por su conciencia. Pero cuando vino la ley descubrió el pecado. Versículo 13 del capítulo 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Versículo 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando se dio la ley, se descubrió que había mucho pecado. Había demasiado pecado. Porque vino el conocimiento de la ley, de la palabra. Y entonces abundó también la muerte espiritual. Porque ya con un conocimiento de que esto es malo, ¿no? Que esto no le agrada a Dios, que esto es pecado, y la gente lo hacía, estaba sobreabundando para muerte. Bendito sea Dios. Dice el verso 15 del capítulo 4: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira, porque la ley es la enseñanza de Dios de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que le agrada y de lo que no le agrada. Y de las consecuencias si hace lo malo, y de las bendiciones si hace lo bueno. Esa es la ley. Y entonces el que hacía lo malo estaba tentando a Dios y producía ira. La ley produce ira. La ley destinaba al hombre al castigo eterno. Y esa es justicia divina. Ahí no hay injusticia. Era justo que si el hombre no obedece los preceptos de Dios, sea enviado al infierno. Eso es justo. Y eso es la ley. Pero nadie se podía sujetar a la ley, nadie podía cumplir la ley. Así es. Por eso vino Jesucristo a cumplir la ley. Bendito. Y a ser el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y que a través de él, que fue perfecto y cumplió toda la ley de Dios, entonces Dios pudiera salvarnos a nosotros. Gracias, Dios. Entonces Dios pudiera mirarnos a nosotros a través de Cristo. Gloria a Dios. No por nuestra justicia, sino por la justicia que hizo Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Por eso hice la pregunta: ¿cree usted que merece la salvación? Usted mismo respondió que no, porque usted sabe que ha fallado, que es un ser humano que está en una carne y que la carne tiende al pecado. Así es, con debilidades.
que hay debilidades. Entonces, pero dice acá, en el versículo 20 del capítulo 5, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces alguien puede pensar, leyendo ese versículo, entonces hay que pecar para que sobreabunde la gracia de Dios. Y entre más pecador yo sea, entonces más gracia voy a recibir. ¿Será cierto? No. La respuesta está en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Hace la pregunta el apóstol. Bendito sea el nombre de Dios. Y la enseñanza es que hay que dejar el pecado por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Por medio de Jesucristo. Nadie podía obedecer la ley, pero apareció el único que pudo cumplirla y obedecerla. Y es el ejemplo, y es nuestra propiciación. Entonces tenemos que escudarnos en Él para poder obedecer la ley, para poderle cumplir a Dios, para poder ser agradables a Dios. Tenemos que aferrarnos a Él, tenemos que adherirnos a Él. No podemos soltarnos de Él, porque si nos soltamos de Cristo, estamos en condenación. El que se suelta del Señor está bajo maldición, bajo la ira, porque Él se convierte en un hijo de desobediencia. Y nosotros no somos de eso. Amén. Somos llamados a ser hijos de la libre, no de la esclava. Amén. Entonces la respuesta es: perseveraremos para que en el pecado para que sobreabunde la gracia. La respuesta es No. no. Dígalo con seguridad. No. No. No vamos a perseverar en el pecado para que Dios tenga más misericordia de nosotros. Porque también dice la palabra que al que mucho se le perdona, más ama. Pero no tenemos que irnos a los extremos de pecar más para que Dios nos perdone más, para amarlo más. Bendito sea el nombre de Dios. Bienaventurado el que nace en un hogar cristiano y se guarda del pecado. Se guarda de ofender a Dios en pecados que dejan una huella, un lastre tremendo. Tremendo, sí, Señor. Bienaventurados. Amén. Así es. Aunque no son libres de pecados porque llegan a decir mentiras, llegan a tener sentimientos, malas emociones, ofenden a Dios de igual manera, pero no cometen aquellos pecados en los cuales anduvimos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Así es, gloria a Dios. Y no vamos a pecar porque si morimos al pecado, viviendo para Cristo, entonces ya el pecado no vivirá en nosotros. La ley del pecado que nos llevaba a la muerte, porque dice la paga del pecado es muerte, ya no nos domina. Amén. Ya para nosotros no hay muerte espiritual, ya no hay muerte eterna. ¿Por qué? Porque ya morimos al pecado y vivimos para Cristo. Amén. Versículo del capítulo 6, versículo 2 al 11, dice: en ninguna manera vamos a pecar, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos han muerto al pecado? Amén. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuántos han dado el paso del bautismo? Amén. Amén. Bueno, es importante dar el paso del bautismo, ¿no? Porque aquí dice que el bautismo tiene un simbolismo, y es que morimos. Cuando usted lo sumergen en el agua, está haciendo la representación simbólica de que usted muere para el mundo, y cuando sale resucita para una vida nueva. Resucita Amén. para Gloria a Cristo. Dios. Amén. Y ahí la importancia del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, y de una vez abrimos
inscripciones para las clases bautismales. Amén. Gloria a Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Claro, el bautismo nos salva. Aclaro lo siguiente: el bautismo nos salva. Así es. Como tiene ese simbolismo, entonces yo ya me bautizo y ya quedé muerto para el mundo, para el pecado, y ya vivo para Cristo y puedo hacer lo que se me antoje porque ya estoy vivo para Cristo, ¿no, Señor? El bautismo es un simbolismo Paso de obediencia. de algo que ha pasado en su vida interior, de que usted ya tomó la decisión de morir al mundo y vivir para Cristo. Eso es lo que representa el bautismo, una señal exterior de lo que ya ha pasado en nuestro interior. Sí, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, Amén. para que el cuerpo del pecado sea destruido, Amén. a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí hay algo muy importante. Si usted da el paso de obediencia al bautismo, usted está haciendo una declaración pública de que muere el mundo y resucita para Cristo. Hay un derecho legal de parte de Dios para guardarlo del pecado. Gloria a Dios. Pero el que no da el paso está expuesto, porque no ha hecho algo públicamente que le manifieste al mundo y al diablo que usted ya tomó esa decisión, Ella murió para el que ya murió para el mundo. Por eso muchas personas dicen: no, yo todavía no me bautizo. No, es que yo todavía no sé si a mí todavía se me mueve la piernita cuando digo la musiquita, entonces yo todavía no. Usted sabe que tiene vivo el pecado, sabe que tiene la carne viva para las cosas del mundo, y entonces por eso no se atreve. Pero es una decisión, hermano. Es una decisión personal. Nadie le va a obligar. Es su decisión personal. Pero sí se motiva. Pero sí motivamos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que da el paso del bautismo está haciendo la parte simbólica de lo que ya pasó en su vida. Dice: resucita. Queda justificado del pecado. Y si morimos, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Si morimos, viviremos con Él. Amén. Así es. Ayer vi un testimonio de una persona que se bautizó y murió a los pocos días después de ser bautizado. Bueno, aquí está la respuesta. Y si morimos con Cristo, porque murió, hizo el acto simbólico, dice: vivirá para Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Gloria a Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Nosotros considerémonos muertos al pecado. Usted tiene que decirle a su alma y convencer a su alma: alma mía, ya estoy muerto al pecado. Alma mía, yo estoy muerta. Ahora que vivo para Dios, estoy vivo para Dios. Antes estaba vivo para el pecado, antes estaba vivo para las cosas de los deleites carnales. Ahora vivo para Dios en Cristo Jesús. Y entonces la condición es que tiene que mantenerse en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Por eso ya no debemos darle más lugar en nuestra vida al pecado. Por eso el apóstol dice: y el que robaba ya no robe más, y el que engañaba ya no engañe más, el que adulteraba ya no adultere más. Por eso Jesucristo le dijo a la mujer cuando lo fueron a acusar, a apedrear, diciéndole: esta mujer es digna de muerte, fue hallada en el acto mismo del adulterio, hay que matarla porque la ley produce ira y hay que matarla por pecadora.
Y decían al Señor, y no dices nada, di algo. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos comenzaron ahí con la piedrita a hacer memoria. No, yo sí pequé. Y soltaban la piedra. Y todos, desde el mayor hasta el menor, o del menor hasta el mayor, soltaron las piedras y no fueron ni uno, ni siquiera uno de los más jóvenes que pudieran darle una pedrada a la piedra. Bendito. Ni de los más religiosos que habían allí, ni de los fariseos, ni de los escribas, ni de los saduceos pudieron, no, yo soy tan santo que yo sí la puedo. Yo le puedo dar no solamente una, sino 2 y 3 pedradas, porque soy muy santo. No, ellos sabían que no. Tuvieron que soltar la piedra. Bendito mi Señor. Y cuando el Señor Jesús volteó a mirar, le dijo, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno? Y él dijo, ninguno. Dijo, yo tampoco te juzgo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta de la condición? Eres salva si no pecas más. Fue salva por Jesucristo porque Jesucristo la defendió, pero tenía que hacer algo, no pecar más. Amén. Porque el que peca invalida el sacrificio de Cristo. Y ahí es donde dice la Biblia que el que peca deliberadamente no le espera sino una horrenda expectación de juicio y de error. O sea que el que peca habiendo recibido a Cristo, si se va al infierno, tiene una doble condenación. Y lo dice Apocalipsis, que hay una doble condenación para el que ha conocido a Jesucristo y peca deliberadamente, el castigo será doble. Tremendo. Así que me conviene mantenerme firme en el Señor. Me conviene a mi alma mantenerme firme en los caminos de Dios. Dígale a su alma, me conviene, alma mía, mantenerme firme en los caminos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así que ya no debemos darle más lugar en nuestra vida al pecado. Como cantaba el cántico La vida vieja ya dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Versículo 12 del capítulo 6 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hay una doctrina que dice que después de ser salvos, si se comete pecado, lo comete el cuerpo. Entonces, pero el alma sigue siendo salva. Y hay una doctrina, una corriente teológica donde dice la salvación no se pierde. Si usted ha sido puesto para salvación, pase lo que pase, venga lo que venga, usted es salvo porque es salvo. A mí no me conviene creer esa doctrina. Así es. Porque puede la persona, no así con nosotros, decir, bueno, si de todas maneras voy a ser salvo porque hay un propósito de Dios, entonces peguémonos una deslizadita aquí en diciembre que nadie se da cuenta. Sí, creo en Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? Aquí el apóstol que está hablando acerca de la justificación por fe, está hablando, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y también dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Dicen Tesalonicenses. Entonces no solamente ser santo en el espíritu, ser santo en el alma, sino también ¿qué? En el cuerpo. En el cuerpo. Gloria a Dios. Guardado irreprensible hasta la venida de ¿quién? De Jesucristo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo mortal, este cuerpo de carne, tiene concupiscencias. Y esa es la lucha, hermanos. La concupiscencia es que este cuerpo mortal pide que hagamos lo que a él le agrada, lo que a él le gusta, lo que él se deleitaba antes. En la rumba, en sacarle brillo a la chapa, ¿cierto? En azotar baldosa, en la lujuria, en la laxidia, en la fornicación, en la promiscuidad, La pornografía. en la mentira, en el robo, En el chisme. en el chisme, en la murmuración.
Dice, hay una concupiscencia, ¿dónde? En el cuerpo mortal, o sea, se refiere a la carne. ¿Y qué pasa? Que la Biblia dice que la carne no hereda el reino de los cielos. Por eso la carne no le importa. Y por eso la carne es el enemigo número 1 del cristiano. Así es. Es el primer opositor de nuestra salvación, nuestra propia carne. ¿Cuántas veces el apóstol decía, yo golpeo mi carne, yo golpeo mi cuerpo para ponerlo a servidumbre a favor de Dios? Porque él tenía su lucha también. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuántos con estas manos hicieron y deshicieron, golpearon, maltrataron, robaron? Y a veces se viene a la iglesia, levante la mano, y es como con esa pesadez. Si la levanto, si la levanto. Hermano, muévase de su puesto, alabe, dánsele al Señor. Pero en el mundo, ay, que no había, parecía un tronco, no había quien lo parara. Y en la iglesia ya no parece un tronco, en la iglesia parece un palo sembrado que no se mueve. Así éramos. Así éramos. Y la Biblia está diciendo acá, si antes presentaba sus miembros para el pecado, ahora preséntelos como un instrumento para Dios. Y con esas manos que antes golpeaba, ahora ministre sanidad, ministre amor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Se puede recurrir a la gracia de Dios, al Señor Jesucristo, para que lo guarde del pecado. Amén. O si ha caído, para que lo limpie nuevamente del pecado, por su gracia, por su sacrificio. Bendito sea el nombre. Esa muerte al pecado se va dando de manera progresiva en nuestra vida, que se llama el proceso de la santificación. Esa muerte al pecado se va dando por la fe en la palabra de Dios. Pero cuando una persona no estudia la palabra, cuando una persona no se interesa en leer la palabra, está desaprovechando la gran bendición que tiene para santificarse, para limpiarse. Porque cuando usted lee la palabra y encuentra algo que usted todavía practica, entonces usted comienza a orar al Señor. Mira, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre mi enojo. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, Señor, cámbiame, quítame este carácter tan iracundo, Dios mío, Señor. Purifícame, Señor, santifícame, Señor. Gloria a Dios. Se comienza a preocupar porque sabe que la ira le puede hacer perder la salvación. Ayúdanos, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por la fe en la palabra. Versículo 17 del capítulo 6 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, eso éramos, Así es. habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Diga, yo soy un siervo de la justicia. Yo soy una sierva de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si el privilegio tan grande de ser librados de la condenación eterna no es algo que es algo que nos debe impactar tan profundamente que digamos, bueno, entonces si con este cuerpo yo pecaba y por ese pecado estaba condenado 7 veces al infierno porque era muy malo, entonces yo tengo que presentar este cuerpo para servirle a Dios. Gloria a Dios. Para servirle a Jesucristo. Ahí dice para servirle a la justicia, pero Jesucristo es la justicia. Amén. Jesucristo es nuestra justicia.
Bendito sea el nombre de Dios. Porque cuando eres esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. No teníamos que obedecer a Cristo porque andábamos en esclavitud del pecado. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿O no se avergüenza de lo que hizo? Sí, Yo me avergüenzo sí, así es. Así de es. todo lo malo que hice. Así es. Pero hay personas que recuerdan el pasado y el pecado y lo recuerdan como los israelitas cuando salieron de Egipto. Ay, cuando comían las ollas de carne. Ay, cuando yo bailaba, ay, eso era tan bueno, eso era tan rico. Cuando yo tenía novios y me besaba con el uno y con el otro, ay, eso era tan bueno. Si no aborrece, si no se avergüenza de eso, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase, porque todavía tiene el pecado ahí en el corazón. ¿Sabe por qué nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La recompensa que da el pecado es muerte. Y por mucho que a nuestra carne le gustara, sabemos que nos iba a llevar a la muerte. Por eso nos avergonzamos de todo eso que decíamos. Así es. Del chisme, de la murmuración, de toda clase de maldad, de la maledicencia, de esas palabras vulgares. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Amén. el que es libertado del pecado se convierte en ¿qué? Siervo de Dios. Y ahí es donde muchos dicen, pero es que Dios me llamó para estar ahí sentado en la silla nomás. ¿Cómo no? Dios no lo libertó del pecado para que se quede sentado ahí. Es para que sea siervo de Dios. Amén. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Mire, el proceso de la santificación. Y como fin, la vida eterna. Amén. Ya no hay muerte, ya tenemos vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está operando a través del Espíritu Santo el proceso de la santificación. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El regalo de Dios es la vida eterna. El resultado de la justificación nuestra, de que ya no somos culpados de pecado, es que tengamos vida eterna. Ya no vamos a la muerte, ya no vamos a condenación, vamos a la vida eterna. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, ¿cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque no es por obras. Ya nuestra salvación no nos tenemos que preocupar por hacer algo, solamente creer en el Señor, solamente seguir en el proceso que Él nos lleva de santificarnos. No es por obras, no es por sacrificios. Antes se tenían que sacrificar animales. La persona que pecaba, para poder estar en paz con Dios nuevamente, tenía que sacrificar un animal. Y ponía las manos sobre el animalito y el pecado de esa persona simbólicamente se transfería al animal y el animal moría por la culpa del pecado de la persona. Entonces, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir por la culpa del pecado, porque esa es la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar por el pecado. Y en el Antiguo Testamento pagaban los animales. Si yo pecaba y quería perdón de Dios, tenía que sacrificar a un animal para que en lugar mío ese animal pagara la culpa de mi pecado. Esa era la ley. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero vino el Cordero Santo, el Hijo de Dios, Amén. y se ofreció por nosotros. Amén. Y su sangre fue derramada y su sangre nos limpió del pecado. Amén. Se da cuenta lo importante de lo que es el sacrificio de Cristo. Tremendo. ¿Cuántos animales habríamos tenido que matar ya hoy en día por nuestro pecado? Pero murió. Y mire, es tan poderosa la sangre del Señor que solamente murió Él y limpió todo el pecado de la humanidad. Porque por Adán entró el pecado para todo el mundo. Y por Jesucristo la gracia, el perdón y salvación. Tremendo, gloria a Dios. Tremendo. Preciosa sangre.
Bendito sea el nombre de Dios. No sé cómo hay personas que dicen que no, que la sangre de Cristo es un agüero cristiano. Si mira el poder que tiene, y esa sangre sigue viva, Amén. Amén. porque sigue limpiando de pecados. Amén. Hay un testimonio de un científico que encontraron en descubrimientos arqueológicos una mancha de sangre, y dice que raspó y que la llevó al laboratorio, y los del laboratorio se quedaron asombrados porque era una sangre seca, y la sangre seca pierde muchas propiedades, pero decía, pero esa sangre está viva. Y lo más raro de la sangre era que solamente en esa sangre se encontraron cromosomas de que era un hombre, pero que solamente había parte De la mujer. de la mujer, de la genética o de lo que la mujer transfiere. Del X. Eso, los cromosomas de la mujer, pero que era porque Jesucristo no fue engendrado de hombre. Y ese varón se convirtió a raíz de ese descubrimiento. Tremendo. La sangre sigue viva. Amén. Yo esta semana vi un programa en History que están hablando de esa sangre de Cristo, de que la han investigado muchos científicos, y también vi que encontraron unos coágulos pequeñitos que dicen que difícilmente o nunca se van a encontrar en una sangre humana. Así es. Ellos pudieron estudiarla porque esa sangre sigue viva. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la sangre de Cristo es poderosa. Amén. Amén. Y no es por obras. No es porque tengamos que hacer algún sacrificio. Se enseñaba en la religión tradicional que había que hacer sacrificios, que había que pagar penitencias. Otros enseñan que es por la nacionalidad, si es que el judío tiene la salvación, porque sí, porque la Biblia dice que para los judíos o por medio de los judíos vino la salvación, pero tampoco es por nacionalidad, ni por un credo. No es que si no es cristiano evangélico de tal iglesia no se salva. Eso es mentira, eso es una falsa doctrina y una falsa enseñanza. No tiene que pertenecer a X o Y religión, porque Cristo no es religión sino salvación. Amén. Así es. Cristo no fundó una religión, Cristo fundó la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, vamos al capítulo 3, versículo 20. Aleluya. Dice De Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, no interesa que leamos la Biblia, porque ¿para qué leerla si no se salva por lo que hagamos o no dejemos de hacer? Pero está diciendo en la cita inicial que leímos que es por medio de Jesucristo, y dice en el verso 28: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Amén. Ciertamente también es Dios de los gentiles. Amén. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, dice, Dios es Dios de salvación al judío y al no judío, a los de la circuncisión y a los que no son de la circuncisión, entre los judíos. Pero entonces, si no es por la ley, por la obediencia a la ley queda validada. No. De ninguna manera, sino que antes la confirmamos. Jesucristo no abolió la ley, la cumplió. Vivió. Vivió la ley y la cumplió. Y nos da el poder a través del Espíritu Santo de poder cumplir su ley, Amén. de poder obedecer su ley. Amén. Bendito sea el nombre de Dios.
Ahora hay que aclarar, si usted no ha venido los sábados hemos aprendido mucho acerca de esto. Amén. La ley que debemos cumplir en este tiempo es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Pero la ley ceremonial ya no la cumplimos, ni la ley civil, porque la ley civil era para los judíos de esa época. Y la ley ceremonial se cumplió en el Señor Jesucristo. Toda la ley ceremonial, los sacrificios y todo lo que se hacía apuntaban a Jesucristo. Eran tipo de Cristo, sombra de Cristo. Entonces ya no cumplimos ni la ley ceremonial ni la ley civil. Cumplimos la ley moral de Dios. Esa es la que tiene vigencia. La ceremonia era de festividades, de fiesta. De festividad, de fiesta y todo lo que tenía que ver con ceremonias. Bendito, eso se cumplió en Jesucristo. La ley que cumplimos es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es importante que lo sepamos. No queda invalidado. Desde Abraham nosotros somos pueblos de Dios. Porque había una discusión allí en la iglesia entre judíos y gentiles. Y los judíos reclamaban para sí el derecho de salvación y decían, no, es que los gentiles tienen que hacer algo, tienen que circuncidarse, tienen que obedecer la ley para poder ser salvos. Y Pablo, un estudioso de la palabra, muy inteligentemente dirigido por el Espíritu Santo, le explicó, desde Abraham, los gentiles podemos ser salvos. ¿Cómo? Versículo 28, 29 del capítulo 3 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por la fe, porque Dios no solamente es Dios de judíos, sino de gentiles. En el capítulo 4 dice el versículo 9: es pues esta la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Amén. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les fuera contada por justicia. Amén. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo el nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Voy a explicarles. Abraham fue llamado por Dios, Amén, siendo incircunciso. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Una señal que se hacían en el cuerpo, le cortaban el prepucio a los hombres, a los varones, ¿cierto? Al niño a los 8 días, pero el que se quería convertir al judaísmo, le cortaban el prepucio de su miembro para que quedara una señal en el cuerpo que pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo terrenal, al pueblo judío. Eso, entraba bajo el pacto abrahámico de la circuncisión, de ser pueblo de Dios, pueblo elegido. Entonces, desde Abraham para acá, todo el que quería pertenecer al pueblo se circuncidaba. Pero ¿qué pasa? Abraham Dios lo llamó y le dio promesas antes de ser circuncidado. Antes de ser circuncidado, Dios le prometió que lo haría padre de multitudes y padre de muchas naciones. No solamente de la nación israelita, sino de muchas naciones, incluyendo las gentiles. O sea, nosotros. Y él era incircunciso. Entonces aquí con esto Pablo está diciendo, si es por eso, Abraham era un incircunciso cuando recibió la promesa de Dios, cuando Dios le contó su fe por justicia. Porque dice que Abraham salió de su tierra, de su parentela, y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. En Génesis. amén, le creyó a Dios. Entonces, por la fe, Abraham fue salvo, fue justificado. Y por la fe,
todos, circuncisos e incircuncisos, somos justificados por la fe, pero en esta ocasión por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, por la fe en su sangre. Él era gentil. Versículo 16 del capítulo 4 y 17 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los de la ley, sino para los que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bendito sea Dios. Entonces la promesa es para nosotros. Usted no tiene que judaizarse, no tiene que circuncidarse, no tiene que volverse a hacer algo para el pueblo judío, para que digan: no, si yo pertenezco, soy más salvo si me vuelvo judío. No es más salvo si se vuelve judío. No es más salvo si la persona se judaiza y comienza a usar la cosita aquí en la cabeza y el chaleco y todas las cosas, y pone la menorá en la casa, la lámpara. No es más salvo. Si peca, igual se condena. Si el judío peca, se condena, se va al infierno. Podrá ser muy israelita, muy judío, muy descendiente de inclusive de la línea de David, y si peca se va al infierno, si no recibe a Cristo, si no se arrepiente, si peca se... Judas era judío, y Judas vendió al Señor y no se arrepintió y se fue para el infierno. Aquellos dos que tentaron al Espíritu Santo y sustrajeron de la heredad que vendieron, murieron ahí inmediatamente, murieron como ladrones. ¿Para dónde fueron? Para el infierno, y eran judíos. Entonces, no hay algo que especial. Digan: no, es que si yo voy y piso la tierra de Israel me vuelvo más santo. No, no se vuelve más santo. Puede antes ir a contaminar por ser pecador, pero no se vuelve más santo. A usted lo vuelve santo el poder de la sangre de Jesucristo, que lo limpia y lo lava. Eso lo vuelve santo. El poder de la regeneración. El poder de la regeneración en la sangre de Cristo, a través de su Espíritu Santo. Eso sí lo vuelve santo. Bendito sea el nombre de Dios. La salvación ni se compra ni se gasta. Bendito sea el nombre. Y eso lo tenemos que tener muy claro. La doctrina de la justificación por fe. Porque como se han levantado tantos mentirosos y engañadores, no falta el que diga que tiene que hacer algo para ser salvo. Que si no va a un monte y se mete 3 días de ayuno, no es salvo. Eso es mentira. No hay nada que hacer. Ya lo hizo Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él. Y como Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso sí lo tenemos que hacer. Guardar la ley moral de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. El ladrón de la cruz, un ejemplo el más claro de todos, es el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz no era fariseo, no era religioso, era un ladrón. Pues no creía tal vez ni en Dios porque andaba robando. Aunque los ladrones que hoy en día son más modernos, creen en Dios, se bendicen, se persignan y van y roban. Son más creyentes. Son ladrones creyentes. Este no. Este andaba robando, haciendo lo malo conscientemente. Y sin embargo, cuando vio la oportunidad, vio a Jesús, que era el hombre justo, que había oído que no había cometido pecado y lo estaban matando, le pidió perdón y le dijo que se acordara de él. Y el Señor le dijo: hoy estará conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Entonces el ladrón no tuvo tiempo ni de volverse cristiano, seguidor, evangélico. No alcanzó a ir a ningún culto, no alcanzó a hacer ningún servicio, no alcanzó a darle testimonio a nadie de su conversión. No hizo ninguna obra. Porque hay otros que predican que hay que hacer muchas cosas para poder ser salvo. Hay que predicar, sí, eso es un deber. Pero si usted predica
es igual de salvo al que no predica. Amén, así es. Entonces no predicamos. No, si usted quiere recibir galardones, predique. Amén. Amén. Es salvo y recibe galardón. Como dije mi pastor, pasó raspado. Pasó con 3.0, donde un poquito menos y no es salvo. Pierde el año, pierde la vida eterna. Pero él pasó raspadito. No ganó la salvación porque no hizo ninguna obra, ni tampoco la compró porque no pudo dar nada. ¿Qué iba a dar ese pobre ladrón ahí llevado, bien llevado, donde estaba a punto de morir? ¿Qué pudo dar? Nada. Entonces no compró la salvación. Simplemente abrió el corazón y tuvo fe para creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y el otro igualmente tuvo la misma oportunidad que tuvo este. El otro ladrón también tuvo la misma oportunidad, pero no quiso. Estuvo así en un segundo de ser salvo y no quiso. Y entonces se fue para el infierno a sufrir los tormentos eternos. ¿Se ve alguna diferencia? Hay que creer. Hay que creer en el Señor. Y recibió la salvación. No hizo nada, ni la compró, ni hizo ninguna obra, y recibió la salvación. 1 Corintios, ya para terminar, 1 Corintios 1:30. La misericordia del Rey grande. Entonces, en un segundo se puede alcanzar salvación y en un segundo también se puede perder la oportunidad de salvación. Así es. 1 Corintios 1:30, mire lo que dice. Mas por Él, habla de Jesucristo, habla de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Amén. Y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos nada de qué jactarnos. Todo lo hizo Cristo. Si en alguna manera Dios usa a un cristiano para ser medio de salvación para otro, no tiene que gloriarse. La salvación la da Cristo. Si lo usa para ministrar sanidad, para hacer milagros, no tiene nada de que gloriarse. El milagro lo hace Dios. Nos sentimos privilegiados de que Dios nos use, pero no hay nada de que gloriarse. Bendito sea el nombre de Dios. Dios en su justicia castigó, la palabra es castigó. Dios en su justicia castigó nuestro pecado, mi pecado, en su amado Hijo Jesucristo. ¿No amaba a Dios el Padre a su Hijo? Sí, mucho. Tanto que no pudo ver los sufrimientos y puso una nube de oscuridad para no ver ese momento tan cruel, tan crítico. En términos jurídicos dice imputó. Dios le imputó nuestros pecados al Señor Jesús. Se los cargó a Él. Mis pecados, sus pecados, pasaron a la cuenta del Señor. Y en mi cuenta, que estaba en saldo rojo, que debía hasta lo que no tenía, el Señor puso a mi favor la justificación por la sangre de Cristo. Entonces, en mi cuenta tengo ahora salvación y vida eterna, no gracias a mí, sino a lo que Cristo hizo. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Pablo también habla en esos términos diciendo que estábamos en rojo, debíamos, mejor dicho, estábamos endeudados toda la vida, como el que condenan a 3, 4 cadenas perpetuas, no alcanza a pagar ni una, para pagar 4. Pero Dios consignó a nuestra cuenta toda la deuda que teníamos, la deuda del castigo, la deuda de merecer el infierno.
Esa deuda la pagó Cristo, se la llevó Cristo y a nosotros puso gracia, misericordia, perdón y favor. Ahora nuestra cuenta está en bendición. Amén. Gracias al Señor Jesucristo, a su gracia divina. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le imputó el castigo de nuestro pecado al Señor Jesucristo. Por eso es bueno estudiar, qué bueno que usted medite en ello. ¿Cómo pagó el Señor Jesucristo el precio de nuestros pecados? ¿Qué tan grande fue? Y tan grande fue que el Señor Jesús hubo un momento en que dijo, si es posible, pasa de mí. Los sufrimientos, la tortura más terrible para un ser humano la sufrió Cristo, y el diablo, voy a decirlo así, se dio garra acusando al Señor y haciéndole producir dolor al Señor por nuestro pecado, porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que a partir del momento, cualquier pecador, por más malo que haya sido, si acepta a Jesucristo, recibe borrón y cuenta nueva. Amén. Gloria a Dios. No importa si fue un carabito, violador y asesino de más de 100 niños. Si se arrepintió de corazón sincero, su cuenta le fue borrada, su cuenta en rojo le fue borrada, y la gracia de Dios lo cubrió. Y no importa si una persona muy buena, muy santa, muy, no sé, de buenas obras, rezandera, en fin, lo que sea, si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, si la sangre de Cristo no lo limpia, con todo lo buena gente que haya sido, se condena. Esa es la justicia de Dios. Tremendo. ¿Y por qué lo cargó? Para que nosotros fuésemos justificados, fuéramos libres de culpa, santos. Amén. Dios nos ve santos a través de Cristo, a través de su Gloria sangre, a Dios. por medio de Él, por medio de esa sangre, preciosa sangre y poderosa sangre. Con lo que se sus pies, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él hizo. Yo espero que usted haya entendido y le haya quedado claro Amén. lo que costó, lo que cuesta ser justificado por fe. Porque recibimos a Cristo, nos vemos aquí y gloria a Dios y yo voy para el cielo, pero no sabemos ni qué fue lo que sucedió, cuál fue el precio que se tuvo que pagar, qué fue todo lo que pasó allí. Que el Señor desde el domingo pasado nos está hablando de que no es por obras, de que es por fe. Y algo que meditaba mientras estaba allí el pastor predicando, es que una obra es venir a un culto. Esa es una obra, porque ellos lo hacían en el tiempo antiguo. Entonces, esa obra que se hace es mejor si se hace por fe en Cristo. Hermana Paula, ¿cómo por fe en Cristo? Cuando usted viene a la iglesia a hacer esa obra con la fe de que va a ser regenerado. Amén. De que cuando se le da un aplauso, se lo está recibiendo es el Señor. Amén. Porque yo sé que usted tiene fe para venir a la iglesia, tiene fe para ayunar, tiene fe para orar. Pero hay gente que no la tiene. Como un niño que lo traen. Ahí, hay veces a regañadientes viene. Entonces ese niño todavía no tiene la seguridad y la fe que viene. Es porque se va a encontrar con Cristo. Es porque le va a alabar a Cristo. Es porque va a prestar atención, porque por medio de esa palabra va a regenerar su vida para creer más en Cristo. Entonces toda obra que usted y yo hagamos debe de ir acompañada principalmente de fe. Amén. Por eso es que nosotros cantamos, porque creemos que la alabanza la está recibiendo es Él. Amén. Amén. Por eso es que nosotros, hermano, nos paramos a leer la palabra. Porque si nos paramos porque es un ritual, se estaría haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, que ya le estaban dando las palomas y
los corderos tuertos, dañados, enfermos. Pero cuando se hace, hermano, se aplaude, se adora a Dios con fe, de que Él es el que lo está recibiendo, entonces, hermana Leida, el sacrificio o la ofrenda sube, hermano, acompañado de fe y agrada a Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor me ha dado en mi corazón cuando usted da el diezmo. Usted lo debe de dar con fe. Amén. Señor, como dice Hebreos, que aquí lo reciben unos hombres mortales, la hermana Nelly, la hermana Miriam, pero que allá lo recibe el Señor que tiene nombre de que vive. Amén. Entonces a mí me interesa, Señor, no darlo para que me vea el pastor, a mí me interesa darlo para que me veas tú. Amén. Entonces ese sacrificio se convierte en una ofrenda agradable. Así es. Por eso la iglesia y yo, todos debemos de meditar cómo estoy haciendo las obras o cómo estoy viviendo para Cristo, porque dice la palabra y nos ha enseñado 2 domingos que es con fe, que es por fe, que es creyendo en Él, que es confiando en Él, que es sabiendo para quién es. Así es. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, iglesia, nosotros debemos de tomar la palabra, apropiarnos de ella y hacerla. Si vamos a salir a evangelizar, usted y yo vamos a salir gozosos, alegres, contentos, sabiendo por qué lo hacemos, porque es para Cristo. Si no, la obra se considera muerta. Porque sin fe la obra es muerta. Entonces nosotros tenemos que hacer todo con fe. Y la iglesia va a ir creciendo en fe. Amén. Amén. ¿Usted cree que hoy se encontró con Cristo? Amén. Amén. Que cuando canta y adora, lo está adorando a Él, no está adorando al techo. Amén. A Él. Entonces la iglesia va a estar animada, avivada, Así es. con gozo, con alegría, Amén. con ánimo, porque sabe que está haciendo las cosas con fe para el Señor. Amén. Así es. Amén.